La decisión del INE de prohibir a las iglesias promover el voto ciudadano en estas elecciones judiciales ha causado polémica. Ese es nuestro tema. Las iglesias y las elecciones 2025 aquí, en Sacro y Profano. El pasado domingo 30 de marzo de 2025 iniciaron las campañas de las candidatas y candidatos a la elección del Poder Judicial Federal. Sin duda, estamos ante unas elecciones inéditas. Por primera vez en la historia de México, los ciudadanos votarán por diferentes cargos del Poder Judicial. Según el Instituto Nacional Electoral, INE, 3.422 personas participarán como candidatas en este proceso para elegir 881 cargos federales para jueces y ministros. Estamos frente a un proceso mandatado constitucionalmente. La reforma constitucional fue impugnada y descalificada no solo por la oposición, sino por los grandes medios de comunicación. Igualmente, el proceso electoral ha estado plagado de polémicas, descalificaciones y guerra mediática. El INE es la autoridad del Estado mexicano que cuenta con las atribuciones exclusivas para la ejecución de actividades tendientes a la promoción del voto y de la participación ciudadana en el contexto del actual proceso electivo. En ese sentido, según un acuerdo, establece que ni ministros de culto ni otras instituciones públicas o entes gubernamentales podrán realizar esta promoción del voto ciudadano. Dicha postura ha sido muy debatida y ha sido impugnada, así que se está a la espera de la determinación del Tribunal Electoral. Surgen muchas preguntas e interrogantes en torno a la libertad religiosa y los límites al Estado laico. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Como sabemos, estamos en un proceso electoral inédito. Se van a elegir cientos de jueces y magistrados en todo el país. El domingo 1 de junio se llevarán a cabo elecciones en las que no van a participar los partidos políticos y el proceso desde la reforma, hay que reconocerlo, ha sido farragoso, contaminado, lleno de críticas, de tensiones y plagado de sospechas. El INE aprobó un acuerdo en el que prohíbe a los funcionarios de gobierno fomentar la participación ciudadana, y también no solamente fomentar, sino también el promover candidatos. Y esta medida también se aplica a las iglesias. Las iglesias no pueden promover candidatos, las iglesias no pueden estimular la participación de los votantes. Pero para conversar sobre este tema agradezco la presencia del maestro Ignacio Cuevas y del pastor Raúl Méndez de la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas Presbiterianas. Bienvenidos, muchas gracias. Ignacio, ¿cómo ves el proceso en su conjunto? ¿Qué valoración haces? Sí, bueno, pues sin duda nos encontramos ante algo inédito, algo que estamos todos aprendiendo a ver cómo debe hacerse o no, y que pues ha provocado pues muchas reacciones, incluso desde si es válido o no es válido, ¿no? Si pues a ningún país prácticamente, salvo Bolivia, como se mencionaba, elige a los jueces. Esa se supone que es un camino diferente a la ciudadanía para tener especialistas que se encarguen de eso, pero bueno, pues en México se decidió hacer esto y yo veo que el proceso, pues sí, como mencionabas, viene muy contaminado porque para empezar hubo que cambiar muchas cosas de la Constitución para empezar, para poder hacerlo, y desde ese cambio constitucional pues se lograron unos acuerdos de mayorías que se cuestionaron, que si algunos senadores, diputados se cambiaron de partido para otorgarlas, entonces como que todo viene pues muy sospechoso, con cierta intencionalidad, pero bueno, pues ya estamos en el proceso y pues todos los actores estamos ante algo nuevo. La ciudadanía no sabemos si participar o no participar, los partidos pues tienen que quedarse al margen de un proceso electoral cuando su naturaleza pues es esa, el gobierno igual, y los grupos religiosos pues hay que recordar que en otras ocasiones podían promover el voto así en general, pero en realidad ni en aquellas elecciones ni en estas los grupos religiosos se deben meter, ¿no? O sea, la separación Estado-Iglesia justo aplica exactamente
cuando vienen los procesos electorales, cuando viene la aprobación de leyes, y los grupos religiosos pues deben quedarse al margen. Así es que en ese sentido yo sí veo que por parte de lo que toca a los grupos religiosos, pues que no se entrometan, aunque a lo mejor quisieran hacer algo bueno, tal vez una intención de motivar la participación, pero pues mejor quedarse a un lado. Y no hay legitimidad además porque la mayoría no son organizaciones muy democráticas, que digamos, ¿no? Sí, claro. Hablar de democracia cuando son en general estructuras muy verticales y muy autoritarias. Raúl Méndez, pastor, sí. ¿Cómo tu primera reacción cuando dice el INE las iglesias no pueden participar, no pueden promover candidatos, ni a favor ni en contra, pero tampoco pueden promover la intención del voto del ciudadano? Desde la visión al menos protestante, que es donde pertenezco, hemos tenido históricamente esfuerzos por la separación de la Iglesia y el Estado. Se ha reconocido la importancia de mantener a estas dos esferas separadas porque tenemos que, digamos, del lado religioso reconocer que las iglesias son actores socialmente relevantes, tienen una capacidad de influencia sobre las personas muy grande. Entonces necesitamos hacernos responsables de ese poder de convencimiento, porque las personas acuden a las iglesias para las cuestiones más importantes de su vida: la muerte, la enfermedad, la crisis, el restablecimiento de la vida. Entonces, si dentro de ese, vamos a llamarle, paquete de beneficios que puede brindar una iglesia y que ayudan a las personas a cambiar, se suma también una inclinación, un sesgo o alguna intención hacia tal o cual lado en la cuestión política, eso tiene un efecto en la esfera social y en la esfera política. Y me parece que la primera reacción que yo puedo tener desde la tradición protestante es celebrar esa decisión, porque también a las iglesias nos conviene. A las iglesias no les conviene estar igualmente enrarecidas en procesos que pudieran llegar a ser sospechosos o con los cuales la sociedad pudiera pensar que hay algún tipo de influencia que no tendría que ser. Entonces, es buena la separación de la Iglesia y el Estado y sobre todo también desde la misma práctica religiosa. Es decir, si las iglesias se abocan a una función muy específica, como es la atención de las necesidades espirituales de las personas, realmente no tienen algo específico que hacer en las decisiones políticas de un país. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos aquí una primera aproximación, un proceso inédito, incluso a nivel internacional. Pocos países tienen este proceso de elección, pero también, hay que decirlo, no muchos países tienen el nivel de prohibición y de separación iglesia-estado en México. En otros países es muy normal que las iglesias se metan, intervengan, tengan sus candidatos, etcétera. Así es que, pues estamos en un proceso histórico, inédito, y, por supuesto, vamos a seguir viendo otras aristas de esta decisión que ha tomado el INE de no, digamos, más bien prohibir que las iglesias motiven el voto ciudadano en este proceso electoral. Vamos a una pausa y le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Regresamos, gracias por su paciencia. Nuestro tema es las iglesias y las elecciones 2025. Conversamos con el maestro Ignacio Cuevas y con el pastor Raúl Méndez. El INE ha estimado que el nivel de participación para este proceso electoral será entre el 8 y el 15%. Francamente, se antoja una cifra muy baja. No es una elección política con partidos, eso también tenemos que reconocerlo. Pero recordemos, más bien la elección se asemeja o se acerca más a las últimas consultas que se han hecho en el país. Recordemos la consulta que se hizo sobre el aeropuerto en 2018, participó 1.22%. La del juicio a expresidentes, usted recordará, en agosto de 2021, solo participó el 6.8%. Y la última,
que fue la última consulta, que fue sobre la revocación de mandato en abril del 22, aumentó, pero apenas llegó al 18.19%. Es decir, ahí participaron cerca de 92,000 ciudadanos. Estamos hablando de que pues, lo ideal sería que sería una amplia participación, pero la cuestión está por verse. Y esta decisión que ha hecho el INE, pues evidentemente que ha movido muchos análisis. Ignacio, hablamos de que es deseable que las iglesias no intervengan, es un poco la postura de ambos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es deseable que no intervengan las iglesias? Sí, bueno, pues digamos, ahondando en esto es que efectivamente las iglesias y los grupos religiosos en general pues tienen una misión en la sociedad y sí pueden intervenir en política, digamos con P mayúscula, cuando se trata de los temas importantes, qué hacer con la población migrante, cómo atender en desastres, declaraciones que hay de Estados Unidos hacia México. Pues claro que los grupos religiosos pueden tener una postura y manifestar, y ahí sí, por ejemplo, la credibilidad es mucha porque hacen una labor social muy importante. Entonces, yo creo que México hizo muy bien en marcar muy claramente en dónde no se deben entrometer, que es en los procesos electorales y en la legislación. Y yo creo que México lo hace bien, y digo, tenemos la contraparte con Estados Unidos, nuestro vecino, como decías, allá estas provisiones no hay, es más, hasta pueden ser candidatos. Aquí, pues, digo, recordamos, no podrían ser candidatos a jueces, ministros de culto y demás, ¿no? Entonces creo que sí es conveniente y nos ha funcionado bien que no haya intromisión en los procesos electorales. Sí, en una de las intervenciones en las mañaneras, la presidenta Claudia Sheinbaum nos planteó que, bueno, pues, el gobierno no va a promover candidatos, pero sí va a promover la participación. Digamos, se quejó de esta postura del INE, que por otra parte otros juristas dicen, pues está en la Constitución, ¿no? Y está aprobado, o sea, ni hablar. Pero en el caso de las iglesias, ahí la presidenta dijo, no, las iglesias no, ¿no? Y concretamente casi dijo la Iglesia Católica. Y es que pues la burra no era arisca, es decir, hay que ver en los últimos procesos electorales, y sobre todo la Iglesia Católica, aunque otras iglesias también con el experimento del Partido de Encuentro Social, etcétera, que se promovió el voto religioso, pero en el caso de las últimas elecciones la Iglesia sí ha participado. Sí. En el caso de Guanajuato también hubo talleres y las iglesias dijeron no votar por Morena, ¿no? Y en otros lugares así. ¿Cuál es el límite de la libertad religiosa frente a un tema como este? Bien, estamos en momentos coyunturales muy importantes, no solamente en México, en la región latinoamericana, y con la llegada de Trump, pues esto se está globalizando. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el aborto, estamos hablando de toda la diversidad sexual, estamos hablando de eutanasia, que son temas de agenda política a nivel social y que impactan en legislaciones y en la vida de millones de personas. Entonces, digámoslo así, estadísticamente, las iglesias tienen una postura pues que va en contra de cualquier derecho en ese tipo de materias. Entonces, como bien comentaba Ignacio, es una postura que es de corte político. Por lo tanto, la incidencia de las iglesias que son detentoras de un poder fáctico, que se vinculan con el poder o que tienen una preponderancia social, hemos visto por sus medios, hemos visto por noticias que tienen esas posturas definidas en contra de todas estas agendas. Incluso hablan de cuestiones como de ideología de género, de una agenda progresista, se inventan fantasmas incluso contra los que están constantemente combatiendo. Y la razón por la cual estamos viendo una incidencia muy importante, principalmente de sectores católicos y sectores evangélicos de carácter conservador, no todos lo son, pero los que tienen este carácter, es porque en algún momento quieren tomar las riendas de esas decisiones, imponer su marco religioso moral en una
declaratoria de política de derechos. Y ahí el riesgo. Es decir, el riesgo, que me parece que es el que se puede estar viendo desde la mirada de la presidenta, por ejemplo, es que la intervención de las iglesias en procesos así, y más cuando tienen que ver con el derecho, tienen que ver con magistrados, tienen que ver con las gentes que van a aplicar las leyes, el gran riesgo es que una visión religioso-moral se imponga dentro de una legislación pública que es para todas las personas. Me parece que ese es el gran riesgo y de hecho es la razón de ser de la laicidad. La laicidad establece una pluralidad de visiones morales y que un marco jurídico no tiene que determinar ni tu fuero interno ni tampoco que te veas sesgados en tus derechos por una cuestión de creencia religiosa. Claro, y me hiciste recordar, pastor, a Eduardo Verástegui, que tiene un partido que dice: sueño con un país donde Dios está en el centro de las decisiones políticas, ¿no? Es decir, hay sectores que desde el mundo político quieren incluir lo religioso. Pues ha habido un escándalo, Ignacio, sobre todo porque 4 miembros, un escándalo mediático, los nombres, sus trayectorias, etcétera. 4 miembros de la Iglesia La Luz del Mundo se han inscrito como candidatos y salieron, digamos, sorteados y están en las listas, etcétera. Y esto precisamente a la luz de lo que hemos conversado. No son pastores, no son ministros de culto, pero es gente muy ligada a, digamos, el poder o la estructura de la Iglesia La Luz del Mundo, y sobre todo están en Jalisco y creo que hay uno en Guanajuato. O sea, la prohibición para las iglesias y comunidades religiosas de participar es a los ministros y ministras de culto, ¿no? Porque, bueno, todas las personas en México, el 92% tiene una fe religiosa. Digo, ha crecido las personas sin religión, pero el 92%, todos tienen una religión, pero como ciudadanía, pues van a participar siguiendo eso. Sí hemos avanzado en México de que, en términos generales, el voto no lo ligamos a lo religioso. Digo, el año pasado fue muy claro. México 77% católico, según el INE. Tenemos una candidata como Xóchitl Gálvez, católica abiertamente, y otra candidata de origen judío que no es religiosa. Uno diría, bueno, pues entonces va a ganar la candidata que es católica. Y no, la gente en México, católica y de otras, votó por una opción así. Entonces no se sigue eso, pero tienes razón en enfatizar que hay ciertas iglesias, digamos, más pequeñas, pero muy militantes, que sí tienen una agenda de incidir, ¿no? O sea, estas personas estrictamente, si no son ministros de culto, pues no se les puede impedir que participen, tienen libertad, pero sí habría que estar atentos que no sea como una cuña que van metiendo algunas iglesias en particular, como pasa mucho en Sudamérica, ¿no? Que hay bancadas evangélicas y de otro tipo. Entonces, y la lógica de evangélico vota evangélico. Exacto, ¿no? Sí. Aquí pues la cosa es que si estos jueces ganan, que la agenda sea el cumplir las leyes, no las directrices de la iglesia a la que pertenece. Así es. ¿No? Y es que podríamos aplicar igual, ¿no? Pues me parece muy bueno el ejemplo de cómo no existe el voto religioso en este país. Si no hubiera ganado Xóchitl Gálvez, si nos fuéramos por esa línea. O dijéramos el 70% de los candidatos a ministros, a jueces, etcétera, son de origen católico. Por lo tanto, la Iglesia Católica va a tener el control del Poder Judicial, lo cual no es una realidad. Pero en el caso de algunas otras iglesias donde sí hay una organicidad muy grande, pues por lo menos, y por supuesto que no queremos aquí ni desecharlos ni hablar en contra de ellos, simplemente estamos constatando que hay gente muy cercana a iglesias muy militantes que están en el proceso. ¿Por tu opinión? Lo que ocurre es que precisamente al ser grupos minoritarios, su poder reside en la fuerza de los lazos colectivos. Entonces, en este tipo de iglesias podemos hablar iglesias evangélicas, iglesias de la Luz del Mundo, pasa con Testigos de Jehová, etcétera,
¿Qué es lo que ocurre? Que las personas son socializadas dentro de los esquemas de ese grupo religioso. Entonces es muy distinto lo que ocurre con la Iglesia Católica, que se vive más como a nivel cultural. Pero en estos grupos, precisamente por su carácter minoritario, necesitan afianzar mucho sus relaciones sociales. Entonces, muy bien como comenta Ignacio, pues sí hay un cierto sesgo en el sentido de yo tengo que defender a los míos, porque además como somos minorías, sentimos que el mundo está en nuestra contra e incluso llegan a aparecer discursos milenaristas, ¿no? Que hoy son muy populares en algunos sectores, principalmente evangélicos y derivados de los evangélicos, en donde todo el mundo nos está atacando, todo el mundo está en contra de nuestra visión, todo el mundo está en contra de lo que nosotros creemos. Entonces, ese espíritu de partido tan fuerte, claro que sí puede representar que personas que pertenecen a este tipo de grupos religiosos puedan llegar pues con sesgos o imparcialidad o no imparcialidad a cargos públicos. Muy bien, pues, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? Estamos conversando de temas candentes en torno a las iglesias y el proceso electoral judicial que se avecina. Una pausa, usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando sobre el tema de la participación finalmente política de las iglesias en el proceso electoral que se avecina, pero también en procesos electorales anteriores. Este proceso es inédito y un aspecto importante que hemos conversado acá, que se ha planteado, es que no existe en realidad lo que podemos llamar un voto religioso. Felizmente hay apertura, hay diversidad y eso es muy importante. Ignacio, me gustaría que finalizaras y nos ayudaras a entender más esto que ya el pastor nos planteó, o lo planteamos acá, que es el tema de la libertad religiosa, ¿no? Una libertad, ¿hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? Y sobre todo en materia política, cuando pues, se plantea que hay sectores de ultraderecha religiosa quieren imponer una agenda al conjunto de la sociedad utilizando el poder y el Estado. ¿Cuál es, en este caso, el tema de la libertad religiosa? Sí, bueno, la libertad religiosa desde luego es muy importante. Nuestro artículo 24 la defiende, la establece, se modificó hace alguna década, ¿verdad? Para que no solo fuera libertad de creencias y culto, como decía antes, sino una plena libertad religiosa, y qué bueno que la haya, pero pues tiene que toparse con otras libertades y derechos de otras personas. Y sí es muy significativo, todos los consejos interreligiosos que se han formado, la mayoría en los estados, piden libertad religiosa y alegan, y en cuanto se les da libertad religiosa, lo primero que dicen es que no hay aborto y matrimonio igualitario. A ver, bueno, quieres la libertad religiosa para desarrollar la religión, para hacer eso, pero inmediatamente pasan a tratar de limitar otras libertades y otros derechos. Entonces, la libertad religiosa hay que defenderla, pero es una de las libertades, entre muchas otras, que nos deben ayudar a la convivencia social, ¿no? Pero que en México todas las personas se sientan en libertad, y sobre todo es de las personas, no tanto de las instituciones, porque luego ellas se abrogan un derecho superior para defender esto, ¿no? Entonces, qué bueno que haya libertad religiosa en México, y pues en este proceso electoral la gente no tendrá que ver con ese tema religioso, sino sus convicciones ciudadanas, ¿no? Ignacio Cuevas, maestro, muchísimas gracias por su participación. Un gusto, Bernardo, siempre estar contigo. Finalmente, Pastor Raúl Méndez, el tema del Estado laico. ¿Cómo aplicaría el tema de la laicidad del Estado? Aplica de una manera muy concreta, y es que las iglesias se dediquen a la vocación, utilizaré un término teológico, al llamado al que han sido puestas, que es ayudar a los demás. Quiero cerrar citando pues, lo que decía el teólogo Hans Kung al respecto del problema si el Papa o no tenía el primado, y él decía, bueno, es que la iglesia tiene que tener el primado del servicio, y ese es un término político.
porque el servicio en la iglesia implica que la iglesia, pues justamente como comentaba Ignacio a un inicio, ayuda a los migrantes, ayuda en situación de desastre, ayuda a las personas en su vida cotidiana. Si las iglesias quieren tener justamente libertad política, que pudiéramos considerarla, es una libertad de servicio. Las iglesias, y lo digo pues desde dentro de las iglesias, lo que tenemos que procurar es ver cómo ayudamos a la sociedad, cómo mejoramos a la sociedad, no cómo se interviene en las decisiones públicas. Es una distancia muy grande. Ahí reside la laicidad. La laicidad no reprime las iglesias ni para extinguirse ni para desaparecer. Simplemente desplazan a las iglesias pues para que no sean el centro de la agenda social, porque no es su papel. Entonces quiero terminar con esto. En México, claro que sí existe una libertad de cultos, existe una libertad de creencias. Me atrevo a decir que sí existe libertad religiosa, pero nosotros como iglesias tenemos que entender que se trata de una libertad del servicio, no una libertad para imponer una cosmovisión a otras personas. Muy bien. Raúl, muchísimas gracias por Muchas estar gracias, acá. Leonardo. Pues finalmente estamos ante un tema sobre el papel que tienen las iglesias en la democracia. Es contradictorio porque gran parte de las iglesias no son democráticas o no tienen este principio. Son verticales, son autoritarias, tienen métodos distintos. Sin embargo, pueden ser un eco en la sociedad. Muchas gracias, soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.